Y el gusto de recibir al querido Nicolás Viñaski. Hola Nico, querido, Cristina aquí. Hola Cristina, hola a todos. El gusto es mío y la alegría también es mía. Qué lindo. No te puedo negar que se me mezcla un poco la nostalgia y la sensación de cercanía, ¿no? Me imagino que fue fuerte la noticia de la Corte Suprema y de dejar firme la sentencia en el caso de la ruta del dinero, Nico, querido. Sí, fue fuerte. Por supuesto, obviamente, lo primero que pensé fue en la nata, Sí, ¿no? Y lo que todos. tiene, la nata in memoriam. Hace poco escuché un audio de Jorge, creo que en un Martín Fierro, diciendo, había ruta, había lavado, había bóvedas, había estancia. Eh, Lázaro era el socio de Cristina, se conocían, etcétera, porque lo había dicho en un momento donde buena parte del aparato de propaganda acá decía lo contrario y mucha gente lo creía. Pero bueno, ya está, salió el fallo de la Corte. Sabés que una de las cosas del fallo es el cachetazo de darse cuenta que la nata no está. Me imagino que también te pasó, porque no sé si Oh, sentís que lo veníamos como negando, ¿no? Un poco. yo me acuerdo de Jorge todos los días, pienso en él todos los días, todos los días, todos los días. Pienso qué haría Jorge hoy, qué pensaría de esto. Lloré ayer, lloré, qué sé yo. Mira vos. Eh, sí, soy bastante llorón igual, pero sí, lo extraño muchísimo como amigo, como consejero, obviamente como jefe y como periodista. Eh, Todo el tiempo, todos los días. Sabés que cuando murió Jorge, que yo de casualidad, porque ya estaba de vacaciones, pasé por acá. Todavía no había empezado en La Nación Más y de pronto me vi en el estudio, después de mucho tiempo que no había hecho televisión directamente, Sí. me vi en el estudio hablando de la muerte de Jorge Lanata. Y no te lo digo porque estoy hablando con vos ahora, pero ese día en el estudio, ese día dije, para mí el heredero de Lanata es Nico Viñaski. Me salió, No, me salió, pero está loco. pero La me nata es salió. argentina. Sí. Bueno, yo te agradezco que hayas pensado en mí así, pero Jorge era único. No, ya lo sé, No, pero lo que vos me decís hoy, que vos lo pensás todos los días, que pensás que haría, que pensás, me lleva a eso, que recibiste su legado, ¿entendés lo que te estoy diciendo? No te estoy diciendo ni que seas como él, ni nada de eso. Te estoy diciendo que recibiste su legado, que eso que ni sentí vos, hablar. me lo estás contando vos, ¿entendés? No, eso sí, pero fuimos muchos, ¿no? Lo que recibimos el legado de él y lo que nos acordamos. Yo, qué sé yo, mi relación con él fue lo más espectacular que puedes. Nunca pensé que iba a llegar a tener una relación con él cuando empecé a trabajar con él, así como la tuve, ¿no? Eh, Contame ¿Qué pormenores de decirte? esta investigación, porque debe ser interesante mirarla ahora en retrospectiva. Mira, cómo empezó es extraordinario. Jorge se dio cuenta que había algo con Fariña cuando se casó con Jelinek, porque se da cuenta o lo lee, creo que en perfil, que en el casamiento que estaba el grupo Geoff. Y si no me equivoco, le dice a Nacho Otero, fíjate quién es Fariña. Ya había todo un Qué rumor de que estaba locura. vinculado a los Kirchner, que incluso había un rumor que obviamente era un disparate que era Sí, hijo de que era Néstor. hijo de Pero Néstor. cuando él, sí, cualquier cosa. Pero cuando ve lo del grupo Geoff, le dice eso a Nacho Otero. Entiendo que ahí graban una primera cámara oculta eh, y quedó. Creo que al año siguiente, sí, al año siguiente, un año después, quedó eso, porque no se pudo avanzar más. Yo contacto, sí, contacto el Ascar, lo conozco el Ascar.
Me empieza a contar toda la historia. Él me dio una versión que yo le creí en un momento, pero después era mentira, que le habían sacado de la financiera, que era Lázaro Báez, que le habían robado, que me cuenta un drama que en realidad él se la había vendido, después lo supe. Eh, Me costó mucho convencerlo. Primero, el día que lo conocí, logré que me dé los papeles originales o que los deje en la casa de Jorge. En realidad, primero Oh, logré que me deje sacar una foto y después fuimos juntos a lo de Jorge y dejó ahí los papeles originales de la empresa Tigran Inc., que era de Martín Báez. Las acciones al portador, un papel que nunca más voy a tener en mi vida, de una offshore radicada en un paraíso fiscal. Belice y las transferencias de plata de la Argentina a la empresa y al Banco Lombardo Dier de Suiza. Tuve una larga charla con... Era difícil de entender el tema primero, totalmente. Bueno, con es el que Ascar. una de las cosas que tenía Jorge, y que lo hacía también con su equipo, era bajar al nivel de la Sí. tierra temas que eran recontra técnicos, ya sea con los Playmobil, viste, con lo que fuera, pero el tipo bajaba las historias al nivel de la Y él un día, audiencia. ni hablar, era un comunicador extraordinario en privado y en público. Un día dijo la grieta Claro, y quedó. tal cual, tal cual. En uno Martín Fierro dijo la grieta. Y después lo otro, Nico, las Sí, imágenes de pero la Rosa. pará, te sigo Sí, perdón, contando. perdón, perdón. Cuando logramos que el Ascar dé la entrevista, cuando yo le cuento todo a Jorge, bueno, lo conoce el mismo día que lo conocí yo el Ascar, pero yo seguí la relación, seguí hablando, le seguí preguntando, seguimos chequeando, seguimos tratando de entender. En un momento, con Ricardo Rabanelli, el productor ejecutivo de PPT, con Andrea Rodríguez, con todo el equipo, lo que entendimos es que esa cámara oculta anterior a Fariña de hace un año estaba ligada totalmente con esta historia. No fue inmediato, fue tardamos, no me acuerdo cuánto, poco, mucho, no sé, pero tardamos, no fue, che, esto que dice Láscar es aquello, está unido con lo de Fariña. Y ahí es cuando hace una segunda cámara oculta también con Nacho Otero Fariña, y era la misma historia. Y lo chequeamos con fuentes indubitables, que hoy está muy complicado de terminar en las cárceles. No voy a decir quiénes, que trabajaban en la Rosadita, ¿no? Y ya estaba la historia, y después logramos que el Ascar hable en cámara. Yo lo había grabado primero en audio, pero después accedió a hablar en cámara, una cosa que eso nunca se sabe porque la gente habla. Estaba muy complicado en esta Es trama, que habló, mintió. estaba pensando en eso que la gente, aún en situaciones muy complejas, a veces necesita hablar. Es que es así, pero además en el caso de él me recontra mintió. Yo le creí todo, Claro. me llevaba a su departamento que estaba en Madero Centro y me decía, mirá, estaba en la otra parte, digamos, en el frente, en el contrafrente, y me decía, mirá, está la luz prendida, están trabajando en mi financiera, me la robaron, me amenazaron, y yo le creí. Esto, insisto, después no fue así, él la había vendido en $800.000, le había dejado Y una después parte el poder hipnótico de verlos contando la guita y los carritos de eso fue dos supermercado años con de... guita y las valijas Bueno, atrás. no, eso fue, me acuerdo que Jorge decía, yo nunca vi una cosa igual No. en todas las investigaciones que hice en mi vida, que es cuando logramos, no me acuerdo quién del equipo, lamento si no lo diría, trae las cámaras de la Madero Center y ellos vaciando la Rosadita, llevándose en carrito al supermercado todos los documentos, que andás a ver ahí cuánto más había, porque lo que se pudo probar en el juicio fue un poco lo que el Ascar me había dicho en un principio, que eran $55 millones Y lavamos. todos los que tenían Tal vez lavaron departamentos más. ahí, todos los que tenían departamentos ahí, porque ahí se compró departamentos Cristina, Cristóbal. Exacto. O sea, Es y nos Cristóbal quieren tomar López, por Fabián de giles, Sousa. ¿viste? Todos tenían departamentos ahí. Vivió Amado Vudú en un departamento que Claro, alquilaba, que dejó de garpe el alquiler, se fue increíblemente en a el mismo otro edificio que era, departamento en el mismo edificio, lo que que habla de los digamos todo, en un cara dura. momento fue ese el mejor edificio de Puerto Madero. Bueno, los Kirchner tienen ahí
2 pisos que estaban interconectados por una escalera con 8 garages, 8 cocheras que le costaron, obviamente, varios millones de dólares, o sea, a su nombre. Y esto está en la otra, en otra causa que todavía no empezó juicio oral, que es Otesur Los Sauces, Claro, que lo alquilaron a Cristóbal López, que vivía en ese mismo edificio. Cuando por eso le decís. preguntan en la justicia de Cristóbal López, pero señor López, ¿por qué usted alquiló tal piso y tal otro a los Kirchner y le pagó un montón de plata y usted vivía ahí? Y él dijo, porque quería usar los espacios comunes, Ay, como quería usar el el Zoom, la Zoom. pileta, pero Ah, ya no podía usar, porque él ya tenía un No, departamento ahí, no, no, ¿entendés? es Y después la un historia más delirio. loca, cuando allanan en la causa de Tesur Sauce con Adío y Rígolo, encuentran que el departamento de los Kirchner, esto te juro es así, ponele la luz la pagaba Lázaro, el gas lo pagaba Cristóbal, y después había 2 mutuales de un empresario Guapey, que ahora está complicado por otro caso en Rosario, no importa, que también le alquilaban a los Kirchner al mismo tiempo, con 2 mutuales distintas, esos mismos departamentos. Pero no era amigo, le pagaba la luz Lázaro, pero no era amigo. No se te ocurra pensar eso. Ella, tenía que tener un servicio al ella, nombre para. no, es increíble, no, y Hay que pará, y reírse para no Lázaro llorar. Y Claro, Cristóbal Cristo. al mismo escúchame. tiempo. eh, Eran lo mismo, son lo Claro, mismo. claro. Cristina dice, no es mi amigo, en los últimos años sí se distanció bueno, era porque su Néstor empleado. vivía. Lo que pasa que, no, cuando Néstor no tenía nadie, hacía política en un Renault 12 con Lázaro en los 80 por Santa Cruz, con las ruedas tan gastadas que se les movía en las rutas con nieve o congelada, ruta que él después tampoco hizo. Y ahí obviamente era muy amigo de Cristina. Después Cristina se distancia por cuestiones de que de poder y dinero. Eh, Le reclama, esto lo cuenta Fariña, cuando muere Kirchner, Cristina llama a Olivos a Báez y le dice, me enteré por la Embajada de Estados Unidos que estás sacando plata de la Argentina. No como un reproche diciéndole, estás lavando dinero, señor no, dame la Lázaro, te voy mía, a será. denunciar. Claro, me enteré de esto. Y además, está bien, puede decir, no soy amiga. Néstor Kirchner, los restos de Néstor Kirchner Exacto. descansan hoy en el Sí, mausoleo que construyó Lázaro Báez y hay imágenes, hay una imagen muy sí. impresionante de todo esto que es Cristina con Máximo riéndose, que eso no es ni bueno ni malo, pero Él tenía la con Lázaro, llave. con Cristóbal Claro, y San Felice, otro de los socios es de verdad. otros Tremendo. satélites y hoteles y guita revoleada en común. ¿Qué crees que va a No era pasar con Cristina en la ruta del dinero? Porque ahora, viste que hay sí, un le resucitó. rechazaron. Sí, es muy difícil que se pueda reconstruir, porque hasta donde yo pude, hasta donde llegamos, realmente eso lo hicieron sin que sepan los Kirchner. No significa que le estaban robando, porque sigue siendo absolutamente leal a la familia Kirchner. Nunca habló, Nunca habló, nunca habló. nunca, con el hijo preso. Eso es el otro Martín Báez, el costado. Es hijo de mayor, locos. Ese es el otro costado tenebroso, porque esta gente dejó pegados a los hijos. también. Todos los contratos del 90%, y yo tengo los documentos, de los negocios que hizo Báez con los Kirchner, que son cederles terreno, comprarle casas que compraban los Kirchner, suponete a $100.000, se la compraba Lázaro a las 2 semanas, 200.000, pongo un número al azar, pero es así. Eh, Le regaló el terreno donde Cristina hizo el hotel, nunca le pagó nada, por eso aparece en una declaración jurada de los Kirchner, siempre apareció una deuda que tenía con Lázaro, era porque tenían que dibujar ese terreno, tenían otro terreno en Calafate en común, los dos, 50 y 50, eh, le alquilaban los hoteles a precios totalmente exorbitantes, yendo a pérdida, en realidad no iba a pérdida porque la plata le volvía por la obra pública, todos esos contratos que son decenas, yo te digo, yo ayer decía una cosa medio joven, medio en serio. Esta gente pasó meses adentro de escribanías. Mm, Claro, Meses, porque de son tantas propiedades, actas cosas notariales. ¿Quién tal era cual. el representante de Cristina y Néstor ante Lázaro? Máximo.
No, es Él tremendo. actuaba como Pero representante eso también de la muestra que familia. los tipos pensaron que nunca los iban a agarrar, porque si no es... La impunidad, sí, en su máxima expresión. Mira, un día un oficial de cuenta de un banco me dijo, yo cuando entré al banco me dieron un manualcito, el primer capítulo de lavado de dinero de hoteles. Bonadío decía siempre lo mismo, decía, este delito para lavar dinero quedó vetusto en los 70. Sí, sí, Pues, los sí, Kirchner, sí. los Kirchner tuvieron una súbita pasión por el fútbol hotelero, súbita, y en 2 años pusieron 4 hoteles, No, no, 3 en no, el no, no, Calafate y uno no, en no, el no. Chaltén, y La se lo hotelera. alquilaron 3 a la misma persona, a Dios Lázaro, mío, Dios y otro mío. a otro constructor de obra pública. Es raro, vos compras un hotel que te cuesta 6 millones de Y dólares, que es lo que le costó el Alto los Calafate. pilotos fantasmas de aerolíneas, porque eran tantos pilotos los que paraban ahí que no se entendía, ¿te acordás? Que tenían de Toda la, aerolíneas. toda la tripulación de Aerolíneas Argentinas que llegaba al Calafate dormía en el hotel de los Kirchner. Qué ¿Esa causa locura. avanzó? No. ¿Por qué? Porque cuando la justicia fue a buscar los papeles a Aerolíneas, bajo gobierno K, no estaban. Claro. Es el recurso Limpiaron de todo. incendiatoria, no sé cómo se llama, Sí. porque quemaron, no sé. Em, Esa causa nunca avanzó, pero era una voracidad, ¿me entendés? Que era, se lo alquilo a Lázaro que le doy la obra pública, se lo alquilo al que le doy los medios la obra pública, y los pasajeros de Aerolíneas, cuando Aerolíneas es estatal, vienen a dormir al hotel. Todo. No, de locos. Nicolás, ¿cómo estás? Maru Capelo soy. Hola, ¿cómo ¿Vos andás? por qué pensás que Lázaro, vos decís que fue el fiel a la, porque uno piensa que, bueno, cuando ya tocan a tus hijos, ya es el límite, decís, bueno, si van a meter preso a mi hijo, si le van a cortar algo a mi hijo, voy a tener que hablar, medio código mafioso, ¿no? Mirando, qué sé yo, El Padrino, más o menos uno entendió que así se maneja la vida. Digo Sí. en chiste, obviamente Es que irónico. él no, es que él no rompió la omertá, Claro. no la claro, rompió. es mafioso el tema. Yo creo, yo creo que realmente por lealtad a Néstor, Vos le sabés tenía que como una especie de amor y Pero de una persona que está devoción. muerta. El mausoleo, que es demencial, lo digo con respeto, demencial, yo fui. En Río Gallego no hay cine, no hay grandes Claro. construcciones. El cementerio es un cementerio de una ciudad mediana, de una capital mediana, una provincia argentina. El está al mausoleo es frente, ¿no? demencial. Al frente del mausoleo está el Como- cementerio de la no, gente común y después está claro, Mausolo. pero es una cosa pero más No. grande que el de señor Sir Winston Churchill. Y está tallado en mármol en la puerta. Hay una placa tallada en mármol que Eh, dice a mi amigo el hombre que transformó la Argentina de Santa Cruz, Lázaro Báez. Es Nico, tan grande que se empezó a hundir porque y se empezó a romper el vidrio de arriba porque se Nico, rompió Claro, como una la napa. divinidad ¿cómo, lo cómo admiraba. andas, Nico? Acá Gustavo Bazán, ¿qué decís? Hola, Gustavo. Escúchame, respecto al mausoleo, un dato bizarro que me estoy acordando, que para Sí, mantener la llama, no se llamaba llama votiva, creo, algo así, sí. dentro del sí, mausoleo. como la de San Martín en la No, catedral. no lo Claro. digas, No, que lo generó, pensé. No, no lo esto, digas. esto es bizarro, Cual prócer. y pido disculpas por la bizarrez, pero por el gas que alimentaba esa llama, se perdía presión el gas del horno crematorio. No sé si te acordás de ese dato, Nico. ¿Te acordás que lo contó Sí, pero un colega nuestro de Santa Cruz? Con datos bizarros que no vale la pena, recordar. Y otra no, pero cosa, y además lo mantenía el municipio, exacto, creo. sí, exacto. Y Es otro dato todo, hasta el último centavo. de la precariedad, me acuerdo también de cómo querían disfrazar la fortuna. Sí. Era cuando en la una declaración jurada, pusieron ingresos por intereses en dólares, como si tuvieran plazos fijos en dólares, colocados en dólares en el Banco de Santa Cruz, que le pagaba como 14% anual, que era una Eso, locura. mira, Porque, sí. y después eso Es- lo es- investigó Yarvide, creo, y que les dijo, no, está todo bien, ¿no? Me parece que es no, eso. no, era real. Ok. Es más loco, Mm, porque el Banco de Santa Cruz que ellos privatizaron, sí, claro. les pagaba el interés totalmente demencial, no me acuerdo el porcentaje, Sí, 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 porque decían que era un cliente especial. claro. No, O sea, no. Y era el Banco Central con no todos decía los nada, amigos. veía todo y no decía nada, La UIF, y la UIF no la Unidad de decía Información nada. La Unidad de Información Financiera, cuando empieza la ruta del dinero acá,
Obviamente no había ningún reporte de operación sospechosa de Báez. Después encontramos, Luciana Gibbon encontró no sé cuántos, que Eh, sí existían y nunca lo investigaron. Y el fiscal antilavado, Gonela, hay que acordarse, Sí. quiso sacar, porque Marijuán, que era el fiscal original, estaba de licencia cuando empieza el caso, quiso sacar del expediente a Báez y a Debido. sí, Mm. no. Cuando volvió Marijuán, hubo una pelea y le dijo, ¿qué hace Gonela? Si esto de la ruta de acá es Báez, ¿cómo sacás a Báez de acá? Porque Cristina Nico, ayudó a la impunidad. antes de despedirnos, ¿qué pensás que va a pasar con Vialidad y la decisión de la Corte? Que es la pregunta del millón. Cristina- no tengo ninguna duda de que Cristina va a ser condenada, la Corte va a rechazar los recursos o la va a condenar. Cristina termina presa Pero la en unos pregunta es, meses, en un año, ajá, en dos, no sé los tiempos, no ah, tienen plazo. no Pero tienen Cristina plazos. termina detenida. Vos decís, en domiciliaria probablemente eso es estar preso. Eso Sí, es estar preso. Cuando en sí. domiciliaria es estar preso. Por eso ya enloquece cuando Casación saca el fallo que saca Ujú, y le rechaza poder seguir, digamos, sí, apelando de le otro corta los modo a la tiempos. Corte. Y, claro, ella se da cuenta que la Corte, salvo que cambien todos los miembros Exacto, que es lo que acabamos de analizar, y sí. pongan a todos a Anabel Fernández Sagasti, no Sí, sé, sí. pongan no sé, a Tota Hilade, no sé, A no Néstor hay otro Iván, modo, ya está, ya está. ya está, ella va a Sí, quedar sí. condenada. Yo no sé si va a Condenada. llegar a tener fueros antes. Mm, Ella ya está condenada en realidad. sí. ¿Saben por qué no está presa? Porque ella El artículo modificó el Código 375. Procesal Penal, claro, y modifica el artículo que dice la Todo, gente no va presa hasta el fallo final de la Corte. todo, sí, está todo tan claro. Querido Nico, con mucho cariño te mando un abrazo, abrazo Yo fuerte, te también a quiero mucho. ustedes. Igual. Gracias a Hasta todos. siempre, amigo. Igual, igual. Chao.